La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Vamos a leer la palabra, San Mateo, capítulo 5, del verso 1 al verso 10. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, gracias por tu palabra. En ella queremos meditar porque en ella está nuestra delicia, en ella está nuestro contentamiento y nuestra paz. Ella es nuestra salvación, es el espejo en la cual se ve nuestra alma reflejada. Es el espejo en la cual, Señor, nos vemos a la luz de tu palabra, las cosas que debemos enmendar, las cosas, Señor, que aún tenemos que dejar a fin de agradarte a ti. Pero también vemos, Señor, a tu Espíritu obrar en nuestra vida, el cambio que vienes haciendo en nosotros, la transformación que vienes, Señor, haciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, y ello, Señor, nos da alegría y gratitud a ti, porque tú has empezado la obra en nosotros y lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Haz que esta palabra en esta noche, Señor, corra y sea glorificada, y que la palabra, Señor, llegue hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. En tu nombre proclamo tu sangre en este lugar, y en ese nombre, Señor, declaramos libre este lugar para la exposición de tu palabra. A nuestro Dios sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El texto nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a reflexionar en esta frase. Vamos a pensar por un momento qué significan estas palabras para nosotros. El corazón limpio es la base fundamental, es la base principal de las demás virtudes, de las demás bendiciones. La Biblia nos dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la fuente de vida. El corazón es el asiento, es la base de todas las otras virtudes que vendrán en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos dice en el libro de Timoteo capítulo 1 verso 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En la palabra de Dios, en la Biblia, el corazón abarca la voluntad, las emociones, la conciencia. El corazón debe ser limpio en todo sentido, tal como el texto dice. Pero esta palabra limpio viene del griego kataros, y eso significa libres, libre de mezclas, de cosas impropias, inadecuadas, impuras, sin tacha, libres de deseos corrompidos o de culpa. El corazón limpio es el corazón no dividido, no fraccionado. La Biblia nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 4 verso 8 dice la palabra de la siguiente manera: vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones.
Ahora el apóstol Pablo habla también de la sinceridad, de la fidelidad de Cristo. Es importante que nuestro corazón no esté fraccionado, no esté dividido, que haya un mismo sentir, un mismo parecer, que todo nuestro ser sea guardado irreprochable para la pronta venida de Cristo. Porque el Señor espera que su pueblo limpie cada día su corazón a la luz de la palabra. ¿Y cómo podemos limpiarnos como hijos de Dios? Por medio de la palabra. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 15 verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que usted escucha la palabra, la recibe con fe, la recibe con sencillez de corazón. La palabra tiene la propiedad de limpiarla, de purificarla, de santificarla, de hacer de su corazón un corazón grato, un corazón limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice las Escrituras. Y nuestro Señor Jesús en la oración sumo sacerdotal capítulo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos limpia. Cuanto más nos acercamos a la palabra, estaremos más distanciados del pecado, estaremos más limpios. Pero cuanto más nos distanciamos de la palabra, estaremos más sucios. Cuanto más nos distanciamos de la palabra, estaremos confundidos. Cuanto más nos distanciamos de la palabra, estaremos, hermanos, en incertidumbre. Por eso es necesario acercar nuestro corazón a este libro, a esta palabra, que esta palabra nos santifica, nos transforma, nos da vida, nos renueva, nos da esperanza, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da inteligencia. La palabra aplicada, la palabra puesta por obra por los creyentes es una bendición para la familia, para la iglesia, para la sociedad, para nuestra nación. Una palabra en el corazón del creyente es una tremenda bendición. Esta palabra nos frenará, esta palabra no permitirá que nos deslicemos, que nos apartemos de Dios, que cometamos errores y faltas, porque esta palabra será como una lumbrera en nuestro camino, como está escrito en la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que dice el texto? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el contexto en el cual estas palabras fueron dichas, fue un contexto de religiones, un contexto en el cual el pueblo estaba tan enraizado en las religiones, tan enraizado en las fórmulas y costumbres y prácticas humanas, entre cultos y liturgia y toda clase de ley ceremonial. El pueblo tenía que presentar ofrenda y tras ofrenda, tenía que acercarse al santuario, tenía que acercarse a las sinagogas, pero con un sinnúmero de exigencias, de requisitos que tenía que cumplir el judío en ese entonces. Y algunos pensaban y consideraban: cuantas más cosas hacen para Dios, entonces estos están a cuentas con Dios. De manera que los religiosos en ese entonces pensaban que por lo que hacían, por lo que decían, por lo que oraban, por lo que presentaban, por lo que ofrendaban, pensaban estar limpios delante de Dios. A tal punto que alguno oraba y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy injusto, no soy pecador, no soy adúltero, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy como este publicano. Y ante sus ojos él se consideraba una persona respetable, una persona intachable, una persona moralista, una persona legalista, una persona que estaba a cuentas con Dios. Pero realmente ante los ojos de Dios este hombre estaba lejos. ¿Por qué? Porque se escondía en su justicia, porque su propia justicia no le permitía aceptar la justicia de Cristo. En ese contexto el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo Cristo puede limpiar el corazón del hombre.
Solo Cristo puede limpiar la mente, el corazón del ser humano. Ninguna fórmula humana o religiosa, ningún sacramento, ni siquiera, la extrema unción, ninguna cosa litúrgica, ninguna clase de estas cosas podrán limpiarle al hombre. El hombre está distanciado, el hombre tiene un corazón empedernido, un corazón desagradecido, un corazón manchado por el pecado. El pecado ha fraccionado el corazón del hombre. El hombre tiene la mente dividida. El hombre tiene una mente esquizofrénica, porque eso significa esquizofrenia, la mente fraccionada, dividida. Por ratos quiere agradar a Dios y por ratos quiere agradar a su carne, quiere agradar a sus placeres, quiere agradar sus propios anhelos o deseos. Pero la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que más importa para los judíos en ese entonces era la limpieza externa, la limpieza de afuera, la purificación ceremonial y la moralidad externa. Por lo tanto, Jesús dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los escribas y los fariseos eran gente intachable, gente intacta, gente respetable, gente que realmente se inclinaban los judíos, sus compatriotas, al ver a un rabino, al ver a un escriba, al ver a un religioso. Porque era gente que realmente andaba rectamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Como la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de Dios. De labios honraban a Dios, de labios bendecían a Dios, de labios eran expertos en todos los idiomas en ese entonces, en arameo, en hebreo y en griego y todo lo demás, pero su corazón estaba lejos del Dios Todopoderoso. Uno puede lucirse bien por fuera y puede vestir bien por fuera y puede estar muy a la manga larga y puede estar muy a la corbata y puede estar luciendo de ropa de vestir y puede tener la falda muy larga y puede tener la cabellera muy larga y puede tener todo larga y la lengua larga. Pero ¿de qué sirve eso? Dios quiere un corazón contrito y humillado, un corazón entregado a Él. A veces la gente que actúa así, que vive así, que demanda estas cosas, santidad externa, es gente cruel muchas veces. Y quienes no andan de esa manera, en esa dimensión, según esa moralidad, menosprecian a quienes andan de una manera quizás que no reúne las condiciones para estas personas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí. Era el papá, que este varón tenía, muchos hijos. Y de pronto salió el primero de sus hijos, Eliab. Y era un hombre muy fuerte, un hombre alto. Y dice la palabra del Señor que el profeta, siendo profeta, se equivocó. Y dijo dentro de sí: de cierto, este es el ungido de Jehová. Pero la Biblia nos dice en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, verso 7: no mires el parecer, lo alto, lo fuerte que es este hombre. El hombre mira lo que está afuera, mas Dios mira el corazón. Yo veo el corazón y lo desecho. Samuel se equivocó. Dios conoce el presente, conoce el futuro, conoce nuestro pasado, conoce al ser humano de una manera perfecta. Pero nosotros como seres humanos nos podemos engañar. Hay un dicho muy familiar, muy conocido: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que luce bien es realmente santo. No, la limpieza, la santidad tiene que empezar de adentro por afuera. Tiene que empezar a cambiar nuestro corazón por medio de la palabra del Espíritu Santo. Y cuando esta palabra nos confronta, cuando esta palabra transforma nuestra vida, entonces se da una transformación en todo sentido. No solo una transformación en nuestro corazón, una transformación en nuestra mente. Y cuando la palabra transforma nuestra mente, renueva nuestra mente, cambia nuestros deseos, cambian nuestras intenciones, cambian nuestros apetitos, cambian nuestros anhelos, cambian nuestras motivaciones, cambian nuestros planes. La palabra en todo sentido tiene que afectar y tiene que trastocar aquellos patrones de vida antigua y tienen que ser cambiados y transformados por los patrones del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo.
Los judíos buscaban la purificación ceremonial, la purificación externa. Buscaban limpiarse lo de afuera. Y Jesús en cierta ocasión dice, limpiaos por dentro. Porque no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale. Porque del corazón salen los adulterios, del corazón salen los hurtos, del corazón salen los homicidios, de allí salen las mentiras, de allí sale toda pecaminosidad. Y esto realmente es lo que contamina al hombre, dice la palabra del Señor. ¿Qué es el corazón en sentido figurado según la Biblia? Es importante entender el significado figurado de la palabra corazón. No significa solamente las emociones, sino abarca mucho más que eso. Abarca el intelecto, abarca la propia voluntad del hombre, las emociones, la conciencia. La palabra corazón se refiere al asiento de la vida espiritual. Es el asiento del entendimiento. En las Escrituras el corazón es el asiento de los pensamientos. En la Biblia el corazón es el asiento de las percepciones. Es el asiento de la fe. Es el asiento de la conciencia. Es el asiento de las intenciones. Es el asiento de los propósitos de la vida. El corazón en la palabra de Dios es el asiento de la voluntad. Es el asiento de los deseos. Con el corazón, dice la palabra, se entristece. Pero también dice la palabra que se regocija. Dice también la palabra que con el corazón se debe amar. Con el corazón se entiende, dice la palabra. Se piensa, dice la palabra. En ese sentido figurado, se razona, se propone, se cree. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y la palabra agrega y dice, y con todas tus energías, con todas tus fuerzas. Hermanos amados, solo es posible amar a Dios en esa dimensión si Cristo está en nuestro corazón. Solo es posible amar a Dios de esa manera, en esa magnitud, si Cristo gobierna en nuestro corazón. La relación que existe entre el corazón limpio y todo el resto del servicio del Sermón del Monte. Enlazando esta porción de la palabra con lo que Jesús ha venido diciendo, los de limpio corazón son los pobres en espíritu, aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Los de limpio corazón no se enojan carnalmente, no usan el lenguaje abusivo, buscan la reconciliación con el hermano ofendido. Los de limpio corazón evitan la codicia. Los de limpio corazón cumplen su palabra porque ya dejaron la mentira. Cumplen sus promesas, no quebrantan sus juramentos. Los de limpio corazón aman a sus enemigos. Los de limpio corazón no ofrecen un servicio vano, no presentan fuego extraño a Dios. Los de limpio corazón tienen ojo singular y Cristo es su único maestro. Los de limpio corazón no se afanan por la vida material, sino buscan primeramente el reino de Dios. Los de limpio corazón no juzgan con hipocresía, sino que siempre examinan con cuidado su propia vida. Los de limpio corazón respetan y obedecen la ley de Cristo. Los de limpio corazón obedecen las enseñanzas que Cristo ha dejado en el Sermón del Monte. Los de limpio corazón no siguen el camino ancho, sino están en el camino angosto. Los de limpio corazón son la sal y la luz del mundo. Los de limpio corazón no hacen juramentos falsos. Los de limpio corazón aman a sus enemigos, oran por sus enemigos, bendicen a sus enemigos. Los de limpio corazón son una bendición en este mundo. Hay que entender esta palabra, quienes son limpios de corazón en el contexto del Sermón del Monte. Porque todas estas cosas Jesús está describiendo en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7.
Y el capítulo 7 concluye con una hermosa comparación. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ambos fueron probados. Dice la palabra que descendió lluvias. La lluvia prueba el techo. Dice la palabra que descendieron o vinieron ríos. Los ríos prueban los fundamentos de la casa. Dice la palabra que sacudieron vientos. Los vientos prueban la estructura de la casa. Y dice la que estaba construida sobre la roca no cayó, permaneció firme. Pero la que estaba construida sobre la arena cayó y fue grande su ruina. Hermano querido y amigo, cualquiera que escucha la palabra, la pone en práctica, la vive, la practica, está construyendo sobre roca, está edificando sobre fundamento sólido, tiene una buena base, tiene una buena estructura y tiene un buen techo. Pero el que oye la palabra de Dios, el que oye el evangelio de Cristo, el que escucha la predicación de la palabra, no tiene un buen fundamento, no tiene una buena estructura, no tiene un buen techo. Y cuando vengan los vientos y cuando soplen los vientos y cuando vengan los ríos y empiece a llover, caerá y se frustrará y se arruinará porque escuchó la palabra y no practicó lo que dice la palabra. Así concluye Jesús el Sermón del Monte, comparando a un hombre prudente y a un hombre insensato. Los de limpio corazón no son insensatos. Los de limpio corazón son prudentes. Los de limpio corazón edifican sobre la roca. Los de limpio corazón tienen un buen fundamento. Los de limpio corazón tienen una buena estructura de su vida espiritual, de su vida doctrinal, de su vida teológica. Los de limpio corazón están preparados para las inclemencias del tiempo, para las dificultades que se vienen sobre este mundo. Por eso es importante limpiar nuestro corazón por medio de la palabra de Cristo. El corazón impuro es la fuente de la tentación. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, malos deseos, es atraído y seducido. Hermanos amados, alguien dijo que nosotros como hijos de Dios no hay que tenerle miedo al diablo, no hay que tener miedo a este mundo, no hay que tener miedo. ¿Sabe qué es lo que tenemos que tener temor? A nuestro propio corazón. Porque dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón tiene que estar guardado bajo 7 llaves, bajo la llave de Dios, del Espíritu Santo. Nuestro corazón no podemos dárselo a nadie, excepto a Jesús de Nazaret. Y a veces decimos, te amo, te quiero, pero con todo el corazón. Nuestro corazón no podemos entregar a nadie excepto al Señor. No puedes darlo al materialismo, no puedes darlo al paganismo, no puedes darlo al existencialismo, no puedes darlo a esas cosas de la vida. Tu corazón tiene que estar guardado única y exclusivamente para Cristo, porque la palabra dice engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Tenemos que rogar a Dios cada día, límpiame Señor, santifícame Señor, purifícame Señor, santifícame Señor. La Biblia nos habla de grandes reyes que empezaron bien, pero concluyeron muy mal. No hace mucho estuve leyendo la palabra del Señor en un pasaje juntamente con mi esposa cuando salimos de acá de la ciudad de Moyobamba de viaje, y me encontré con este caso de Salomón. Dice la palabra que este hombre tuvo su amada esposa, pero a pesar de ella, aparte de ella, tuvo otras mujeres. Dice la palabra de Dios que tuvo sus concubinas. Y dice la palabra de Dios tuvo 1000 mujeres. Y estas mujeres amaban a otros dioses. No amaban al Dios de Israel. No amaban al Dios del cielo y de la tierra. Y dice las Escrituras que el corazón de Salomón empezó a desviarse, porque quería complacer a sus mujeres, porque quería congraciarse con sus mujeres. Y cuando este hombre ya estuvo en edad avanzada, empezó a declinar, a dejar el camino perfecto de Dios.
La Biblia no nos dice que seamos como Salomón. La Biblia nos dice que tenemos que ser como Jesús, porque eso es nuestra visión, seamos como Jesús. Nadie puede justificar un pecado de adulterio, de infidelidad o de poligamia diciendo Salomón tenía muchas mujeres y él lo tuvo, yo también puedo tenerlo. Eso no fue el modelo de Dios en un inicio. En Génesis la Biblia nos dice que Dios preparó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Te unirás a tu mujer, no dice el texto, te unirás a tus mujeres, no dice la Biblia, te unirás a tus maridos, te unirás a tu marido, te unirás a tu mujer. La Biblia ha contemplado siempre el matrimonio singular entre un hombre y una mujer. Pero el pecado ha venido deteriorando, el pecado ha venido trastocando el mundo, ha venido tergiversando el verdadero sentido del matrimonio. Y cuando el corazón no es limpio, cuando el corazón no es recto, cuando el corazón no está gobernado por la palabra, por el Espíritu Santo, del corazón salen las tentaciones, del corazón salen las inclinaciones hacia el mal. Como Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos que rogarle a Dios, limpia mi corazón, Dios. Judas cayó porque tenía malos deseos. ¿Cuál era esos deseos? Avaricia. Aparentemente estaba muy preocupado por los pobres, pero no es que estaba preocupado, no es que este hombre era solitario o solidario, sino que este hombre tenía una ambición tremenda en su corazón. Amaba la bolsa de dinero, amaba las ofrendas y sustraía de las ofrendas, dice la palabra. El enemigo lo zarandeó, el enemigo lo conquistó, el enemigo llegó a su alma. Llenó su corazón y así traicionó al Señor de señores, traicionó a Cristo porque su corazón no era recto delante del Señor. La Biblia nos habla de Ananías y Zafira que pecaron porque permitieron que Satanás llene sus corazones. La Biblia nos habla que Simón pecó porque su corazón no era recto delante de Dios, Simón el mago. La Biblia nos habla que estos hombres y mujeres fallaron, pecaron porque no tuvieron recto su corazón delante de Dios. Voy concluyendo, hermanos, cómo se purifica el corazón por medio del arrepentimiento. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 4, verso 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Israel tuvo que arrepentirse de su idolatría y volverse al Dios de los cielos. La Biblia nos habla que el arrepentimiento de nuestros pecados en la persona de Cristo limpiará nuestros corazones. Algo que también limpiará nuestros corazones es nuestra obediencia a la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. O Hebreos capítulo 10, verso 22. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este texto se refiere a la obediencia al evangelio. ¿Qué nos purifica el corazón? ¿Qué nos limpia el corazón? Número 1, arrepentimiento. Número 2, obediencia. Y número 3, recibir el evangelio en nuestra vida. Solo así tendremos un corazón renovado, transformado. Un corazón que recibe la gracia de Dios y bendice al Dios de los cielos. La palabra concluye en este texto y nos dice bienaventurado, es decir, felices, dichosos los de limpio corazón. Y aquí hay una razón, porque ellos verán a Dios. Era un honor grande estar frente al rey, entrar a la presencia del rey. Cualquiera no podía hacer eso. Cualquiera no entraba ante la cámara o ante el palacio de un rey y presentarse ante el rey, como en este tiempo. Quien puede acceder y conversar directamente con el presidente de nuestra nación. En ese entonces, en los tiempos bíblicos, era un honor. La Biblia nos habla de ciertas personas que estuvieron frente a los reyes, como por ejemplo Esther, Mardoqueo, como por ejemplo Nehemías y otros siervos de Dios, Daniel. Tuvieron que presentarse y era una bendición, un honor. Ahora nosotros nos vamos a presentar ante el Rey de Reyes. Nos vamos a presentar ante el Dios de los cielos y de la tierra.
Pero ¿cómo lo haremos? Por medio de un corazón contrito y humillado. ¿Cómo nos presentaremos con un corazón limpio? Nuestra mejor recomendación, nuestra mejor carta será un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra nos sigue hablando y nos dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, él entrará en el santuario. Hermanos en Cristo, mientras esperamos la venida de Cristo, debemos de ir purificando nuestros corazones. Debemos de ir confesando a Dios nuestras faltas. Debemos de ir pidiéndole a Dios que nos ayude. No esperemos el último momento, no esperemos estar postrados, no esperemos tener una enfermedad terminal para que nos pongamos a cuentas con Dios. Hoy es día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.